Causa por una causa. Un podcast de la Certificación de Atención Humana en Salud. Ser humano con los pacientes y sus familias es la nueva frontera. Hola a todos, bienvenidos a este capítulo especial de Día de Muertos. No quisimos dejar pasar la ocasión de celebrar esta fecha tan significativa, compartiendo una leyenda que demuestra asombrosamente, o mejor dicho, escabrosamente, que la atención humana es una necesidad tan poderosa que puede darse incluso después de la muerte. ¿No me creen? Quédense a escuchar y lo descubrirán. Las leyendas son inseparables de los elementos sobrenaturales, espíritus, fantasmas, espectros, sombras y demás apariciones, por lo que esta es una oportunidad ineludible para recuperar y propagar una que pertenece al corpus de leyendas urbanas, surgida nada más y nada menos que en uno de los hospitales más antiguos del país. Y como la esencia de las leyendas es la oralidad, tenemos aquí el privilegio de escucharla en la voz del talentoso actor y titiritero Andrés Arellano. La leyenda de la planchada. Desde hace más de un siglo, en las noches, deambula por los pasillos del antiguo Hospital Juárez, en el centro de la Ciudad de México, una enfermera muy bella. Va perfectamente peinada, ataviada con su cofia. Lleva el uniforme blanco, largo a la usanza del siglo XIX, perfectamente almidonado y planchado. Entra a las habitaciones y cuida de los enfermos con dulzura. Anda sin hacer ruido. Entra y sale de las habitaciones en las que las enfermeras en turno se han quedado dormidas. Cuando a la mañana siguiente los pacientes describen a la joven enfermera que los atendió, se descubre que no es nadie entre el personal del hospital. Es el fantasma de Eulalia. Se le conoce como la planchada por el modo tan estricto en que lleva su uniforme blanco. Eulalia fue enfermera en los primeros tiempos del hospital, entonces conocido como Hospital de San Pablo. Corría el año de 1847 y ante la necesidad de un lugar donde atender a los innumerables heridos de la guerra contra la invasión norteamericana, el edificio del Colegio de los Agustinos de San Pablo, que entonces era cuartel en el viejo barrio de la Merced en el centro histórico, fue acondicionado como hospital. Aunque el hospital se ha transformado muchas veces y ha cambiado su nombre al de Hospital Juárez, ella permanece allí, condenada a vagar por los pasillos. La historia cuenta que trató mal a los enfermos y ahora expía sus culpas cuidando a los que se encuentren en peligro. Eulalia había sido una enfermera cumplida, amable y diligente,
siempre escrupulosa en su aspecto y el cuidado de su uniforme. No obstante, todo cambió cuando durante la Guerra de Intervención Francesa llegó al hospital un joven médico francés, pues se recibía heridos de ambos bandos. Ambos atendían con diligencia a los heridos en batalla, pasaban días y noches enteras trabajando juntos. Eulalia se enamoró perdidamente de él. El médico parecía corresponderle e incluso hicieron planes de boda. Sin embargo, al cabo de unos meses, cuando los franceses retiraron sus tropas del país, él también desapareció. Eulalia lo buscó sin descanso hasta que no mucho tiempo después llegaron a sus oídos noticias de que antes de irse del país se había casado con otra mujer. Eulalia fue presa de una furia ciega que desfogaba en el maltrato a los enfermos. Más tarde cayó en una profunda depresión y comenzó a descuidar su trabajo, lo que acarreaba daños en los pacientes. Producto de su tristeza insondable, cayó enferma y murió en el mismo hospital. Al poco tiempo, comenzó a aparecer por las noches con su uniforme perfectamente planchado, andando sigilosa por los pasillos, condenada a purgar sus culpas, cuidando de los enfermos con la dulzura de un ángel. Lleva más de 100 años atada a esos legendarios pasillos y cabeceras. Hay incluso quienes aseguran que la han visto en alguna foto de los derrumbes del hospital en el terremoto del 85. Otros muchos afirman haberla encontrado en otros hospitales de la ciudad. Su belleza y el aspecto de su uniforme son inconfundibles. No hay nadie entre médicos y enfermeras en la Ciudad de México que en sus noches en vela no haya visto, al menos una vez, al fantasma de la planchada. Las leyendas reflejan muchas de las preocupaciones y obsesiones humanas más antiguas y profundas, de modo que es sorprendente que encontremos una historia cuyo tema central sea el cuidado amable a los pacientes, lo que demuestra su necesidad y su valor. México es un país prolífico en las leyendas. Podría asegurar que no hay lugar donde no hayan surgido historias de la tradición oral y que han pasado de generación en generación. Cada época y cada sitio imprimen su estilo. Son una necesidad social y estética. La versión de La Planchada que hemos escuchado es de mi autoría. Advierto que para reescribirla me tomé algunas licencias en favor de la trama, respetando por supuesto los elementos principales. El más importante de todos, Eulalia, la enfermera. Pues, como complemento al capítulo anterior, esta es también un reconocimiento a la labor invaluable de las enfermeras y enfermeros, a sus desvelos, a sus afanes, a su paciencia, a sus sonrisas, aún en ultratumba. Estoy segura que existen muchas otras leyendas de hospitales. Nos encantaría conocerlas. Los invito a dejarnos sus comentarios aquí o en YouTube o en redes sociales. Y si tú eres uno de esos afortunados que alguna noche han visto el fantasma de Eulalia, no dudes en contarnos. Yo soy Ángela Piedad y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio.
Causa es una cruzada más del Dr. Enrique Ruelas. Acabas de escuchar Causa por una causa. Idea original y guiones, Ángela Piedad. Voces, Ángela Piedad, Enrique Ruelas y Tadzio Neumann. Música original, Benjamín González. Interpretan Benjamín González guitarra y León González armónica. Edición de audio, Jonathan Méndez González y María de la Cruz López. Difusión, Janet Camargo.